7:03 de la mañana. La niebla aún se aferra a los bordes de las chaquetas. En un pueblo abandonado cerca del cinturón de Shakov, una escuadra de 10 soldados ucranianos se agrupa dentro de una casa en ruinas. Han estado aislados durante varios días. Las provisiones y la munición se agotan. La radio apenas muestra unas pocas barras de señal dispersas. En sus ojos, bajo el polvo y el humo, se mezcla el cansancio con una determinación inquebrantable. El comandante de la escuadra, el sargento Olev Markov, observa un mapa desgarrado. Su dedo tembloroso se posa sobre un camino estrecho que conduce hacia el norte, donde se sabe que existe un corredor de suministro temporal. (7:30). En Zaporilla, un taladro blindado gigante avanza como un esqueleto de acero. Más de 300 vehículos blindados, la punta del asa de élite de Moscú, se extienden en fila, confiando en su blindaje y el poder de su artillería. En el cuartel general, el general Volkov observa el mapa electrónico, sus ojos rodeando los puntos en movimiento en la pantalla. Su puño de acero, compuesto por unos 80-90 T-90M Prorif y T-72B3 modernizados, irradia una fuerza que parece invencible. Detrás de ellos, los BMP-3, BTR-82A y una línea de artillería autopropulsada 2 S-19 Musta-S forman una muralla de fuego imponente. Los sistemas antiaéreos Tor M2 y Buk M3 avanzan en formación, sus radares girando lentamente. Las estaciones de interferencia Shipovnik Aero y Kazuka 4 lanzan una cortina electrónica destinada a cegar al enemigo. Todo ha sido calculado meticulosamente y confían plenamente. Pero a 6.000 metros por encima, un ojo silencioso los observa, un UAV de reconocimiento Shark de Ucrania, uno de las decenas que merodean fuera del alcance enemigo. Su lente óptica capta cada detalle, el polvo levantado por las ruedas, los parches oscuros de tierra marcados por los motores recién encendidos y sobre todo, la confianza del atacante. Los datos se transmiten a otro búnker de mando, donde no hay grandes flechas en el mapa, sino cientos de pequeños iconos, cada uno representando un activo barato, desechable, pero capaz de destruir un tanque. El plan ucraniano es simple pero despiadado, no enfrentarse a 0 contra 0. Tejan una red de microchips, pequeñas bombas e inteligencia, y esperan. La columna blindada avanza varios kilómetros sin resistencia. La artillería ucraniana guarda silencio tras los primeros disparos. Al otro lado, el ánimo sube. Todo parece indicar que la ofensiva será un éxito. Entonces suena la orden, Batra, fuego. No es el estruendo de los cañones pesados, sino otro sonido, el zumbido grave de 150 hexacópteros pesados, esos camiones voladores que se elevan lentamente desde posiciones ocultas. No se esconden tras los radares, vuelan bajo, esquivando el barrido principal de los Buk M3, y abren sus compuertas para soltar cientos de minas pequeñas, dispersándolas justo frente al avance enemigo. El general Volkov ve puntos negros en la pantalla, luego una lluvia de puntos.
La confusión se propaga por los canales de radio. Algunos hexacópteros son derribados por los Tor M2, pero son demasiados y demasiado dispersos. Las minas caen como una alfombra, no para aniquilar la formación, sino para redirigirla. Los tanques se detienen, el mando entra en pánico. Los T-90M se amontonan, obligados a desviarse hacia corredores estrechos ya elegidos, exactamente como Ucrania había planeado. No era la trampa final, solo una fase de atracción. Cuando la formación se divide y las rutas se vuelven previsibles, comienza la segunda parte. Desde múltiples direcciones despega otro enjambre, 300 drones suicidas FPV, pequeños, veloces, calibrados para cazar sistemas antiaéreos. No portan ojivas antitanque, llevan cargas de fragmentación, diseñadas para destruir radares, sensores y tripulaciones. En el búnker, una joven operadora, Oksana, se muerde el labio, sus manos pálidas aferradas al control remoto. Su pantalla parpadea bajo la interferencia del Shipovnik Aero. Las imágenes desaparecen y reaparecen. La guerra digital está en pleno curso, un ataque silencioso contra el sistema nervioso de la defensa aérea. En 10-15 minutos, las burbujas antiaéreas comienzan a romperse. Un Buk M3 es atacado simultáneamente por 2 drones. El radar es arrancado, la tripulación eliminada. Otro Tor queda en silencio cuando un dron impacta su escáner giratorio. Uno por uno, los sistemas defensivos se desmoronan. Los drones FPV no son bombas tontas, son herramientas quirúrgicas dirigidas a los puntos débiles con precisión, radares, lanzadores, paneles de control. Y cuando cae la defensa aérea, la armadura de la columna blindada queda expuesta. La tercera fase, el ataque decisivo, llega como una lluvia de 220 drones antitanque. Llevan ojivas de carga hueca en tándem, diseñados para penetrar el blindaje Era Relict y las placas más gruesas. En la mira de un comandante de T-90M, aparece un pequeño punto que desciende rápidamente. Un silbido agudo y luego una explosión. La torreta es perforada. La presión atraviesa la cabina, convirtiéndola en una trampa mortal. Fragmentos, ondas de choque, muerte. El tanque explota. El fuego se eleva. El metal y los gritos resuenan sobre el campo. La escena se repite. Un BMP-3 hecho trizas. Un 2S-19 Mista S alcanza su depósito de munición y estalla en una bola de fuego que sacude la tierra a kilómetros de distancia. Las tripulaciones huyen, dejando millones de dólares en acero retorcido sobre la tierra. Las unidades ucranianas, observando a través de sus visores, controlan el enjambre de drones como una sinfonía de destrucción, ordenada, fría, precisa. Tras 30 minutos de caos incesante, el puño blindado que alguna vez fue temido no es más que un montón de ruinas. Pero la batalla aún no había terminado. Cuando el cielo se calmó y los últimos drones FPV se retiraron, las unidades de infantería mecanizada ucraniana emergieron de los bordes del bosque y de los costados del camino, el equipo de limpieza.
Portaban Javelin, Stugna-P y Nu-Lau. Cazaban los vehículos que aún quedaban operativos, los BTR solitarios que intentaban retirarse. Ese fue el último clavo en el ataúd. Los vehículos abandonados ya no tenían esperanza. Cuando amaneció por completo, la línea de comunicación había sido completamente restablecida. Desde el camino rural S-14, aún cubierto de niebla, apareció el convoy de la brigada, 2 transportes blindados de tropas, una ambulancia blindada y un camión de suministros ondeando la bandera azul y amarilla al viento. Los soldados descendieron de los vehículos, se desplegaron en formación y reemplazaron el perímetro del grupo de Markov. Esa tarde, el convoy llegó al bosque donde se había instalado un campamento improvisado. Dentro de una gran tienda cubierta con ramas de camuflaje, la luz amarilla de las velas temblaba sobre rostros silenciosos. Organizaron una ceremonia solemne en memoria de los compañeros caídos en la batalla de la noche anterior. En el centro, una mesa de madera tosca, cubierta con la bandera nacional de Ucrania, sostenía cascos, insignias chamuscadas y algunas fotografías en blanco y negro. Oh Dios Todopoderoso, recibe las almas de los hijos de Ucrania que entregaron sus vidas por la libertad de la patria. Concédeles bendición y gloria eterna. Finalmente, el sargento Olev Markov avanzó y colocó su pequeño cuaderno sobre el altar improvisado. En él estaban los nombres y notas de los hombres que había perdido. ¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a los héroes!